Buenas noches, iglesia, bienvenido. Qué bueno que estás aquí un miércoles más para escuchar de la palabra de Dios. Vamos a orar para dejar este tiempo en sus preciosas manos. ¿Por qué no me acompañas cerrando tus ojos, inclinando tu rostro y entrando en esa comunión con nuestro Dios? Amado Padre, tú eres fuente de vida, Señor, tú eres aliento de vida. Gracias te damos por la vida que nos has dado, Señor, porque en este día podemos venir delante de tu presencia, Señor, a estudiar, a escudriñar tu palabra, a escuchar tu voz, Señor, a recibir la instrucción que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Permítenos entenderla, que sea su Santo Espíritu guiándonos en todo momento para edificación de la iglesia, Señor, y para nuestro crecimiento espiritual, para alcanzar así la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. En su nombre oramos, amén, y en él amén. Pues vamos a seguir con los estudios de Lucas. La semana pasada estudiamos el capítulo 13, hoy estudiaremos el capítulo 14 y 15 de este libro. Y bueno, a lo largo de los evangelios pues vemos milagros, prodigios, señales de nuestro Señor Jesús. Este capítulo 14 inicia con un milagro. El Señor Jesús sana a un hidrópico, es decir, a una persona que tiene acumulación de líquidos en el cuerpo, y es asombroso cómo el Señor muestra la autoridad, incluso delante de aquellos fariseos, doctos de la ley, personas que seguían la ley mosaica en aquel tiempo, pero Jesús, como autoridad, como dueño incluso del día de reposo, muestra su poder al sanar a este hidrópico. Y vean lo que dice en el verso 2 al 5 de Lucas 14. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey caen en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Jesús tenía la autoridad, y él tiene la autoridad y el poder para sanar aquel hidrópico en aquel entonces. Confrontaba a los fariseos porque él era el dueño, el mismo dueño del día de reposo. Y bueno, estos siguientes pasajes, la enseñanza principal son las parábolas de Jesús. Habla sobre varias parábolas, y bueno, yo quiero decirte primeramente que es una parábola. Una parábola es una narración breve en la cual se extrae una enseñanza. Jesús enseñaba a través de parábolas, a través de ejemplos, a través de historias, para que el pueblo entendiera. Incluso el mismo Señor Jesús utilizaba símbolos, utilizaba contextos en aquel tiempo para poder enseñar a la gente sobre el reino de Dios. Y en los siguientes pasajes te voy a hablar de varias parábolas cuyo mensaje habla de diferentes puntos. Iniciemos con la parábola de los convidados a las bodas. Esta parábola Jesús nos enseña la importancia de tener un corazón humilde en nuestras vidas, que no se llenen de vanagloria y fama hacia el ojo del hombre, sino que seamos humildes en el servicio, que seamos discretos para cuando servimos a nuestro Señor, que las cosas buenas que hagamos sea para la gloria de Él. Nuevamente nos recuerda que las recompensas de lo alto siempre serán en secreto, y que todo lo que hacemos de corazón sea siempre para agradarle a Él y únicamente a Él, porque Él lo toma en cuenta. Nos enseña que nos enfoquemos en hacer lo que no le gusta a la carne, lo que no le es agradable a la carne, sino lo que alimenta y edifica al espíritu.
Y un breve resumen de lo que es esta parábola de los convidados a las bodas, pues dice que observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú, convidado por él, voy a repetir: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Dios nos anima a ser humildes, a servir, a de corazón ponernos después, es decir, ver antes por aquella persona en necesidad, por aquella persona que necesita antes que tú. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que te sientan contigo a la mesa. Dios ve el corazón de nosotros cuando ponemos en primer lugar a las demás personas, cuando aquellas personas en necesidad, sobre todo en necesidad espiritual, las ponemos antes que a nosotros. Veíamos hace un momento, nuestro hermano Enrique intercedía por diferentes peticiones de oración. Antes que nosotros intercedamos por los demás, porque Dios toma en cuenta todo eso. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuevamente Dios nos invita a hacer un lado la vanagloria, a hacer un lado el protagonismo, y antes ver por las necesidades de los demás. Así Dios nos dará esa recompensa. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llaves a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar. Y adelante dice, más bien invita a los pobres, cojos, a los desvalidos, aquellos que sabes que no tienen con qué pagarte. Nuevamente Dios nos habla sobre la humildad, que en nuestro corazón haya ese servicio, esa humildad, ese amor hacia los demás, para que el Señor se glorifique. Y ve lo que dice el último verso: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Dios promete una recompensa a aquellos humildes de corazón, aquellos que sirven a otros antes que a uno mismo. Sin embargo, tengamos ese corazón de amor hacia Dios por obediencia y no por un interés propio. La siguiente parábola habla sobre la gran cena. Ese es el título de esta parábola. Y bueno, pues cuando tú eres invitado a una boda, pues te llaman, tienes que confirmar si asistes, se planifica todo para que cuando llegue el gran día tú puedas asistir a esa boda, a ese festín que los novios ofrecen en aquel día. Y Jesús enseña algo similar a la salvación. Jesús, es decir, al referirse a la salvación, Jesús invita a la gente a entrar al reino de Dios, a ser salvos. Sin embargo, hay gente que constantemente rechaza el mensaje del Evangelio, rechaza la salvación que Jesús ganó en la cruz. Tal vez tú, como siervo de Dios, le has predicado a mucha gente, a gente en tu alrededor, y la gente te ha rechazado o ha rechazado el mensaje que tú le predicas. Bueno, pues el Señor Jesús sabía que no todos aceptarían con solicitud el Evangelio, porque es una palabra que confronta a la humanidad caída. Y pues esta parábola narra la historia de un señor que invita a una gran boda, manda a su siervo a avisarles si van a asistir a esta boda y a la hora de la cena que puedan presentarse. Entonces estos invitados comienzan con excusas. El primero dice: no, pues compré una hacienda
y necesito irla a ver para ver cómo está, si está en buen estado, y pues no pudo asistir a esa boda. El siguiente dijo que había comprado una yunta de bueyes y tenía que irlos a probar, a checar que estuvieran bien, sanos, y canceló esa invitación que había hecho el Señor. Finalmente uno tenía que casarse y pues estar con su esposa, y por lo tanto no pudo ir a aquella boda. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, y entonces enojado el padre de familia dijo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a pobres, mancos, cojos y a ciegos. Ahí el Señor muestra gran misericordia por aquellos que tienen mayor necesidad. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste, y aún hay más lugar. Aquí, es decir, aquellos que tienen más necesidad, un pobre, un ciego, un cojo, alguien desvalido, es más susceptible a aceptar la invitación a la salvación porque tiene mayor necesidad. Pero aquella persona que tiene bienes, que tiene muchas posesiones, su corazón está ciertamente apartado de Dios muchas veces porque está más concentrado en las riquezas o en las ocupaciones de este mundo. Mas aquellos que tienen necesidad son más susceptibles a la voz de Dios. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Es decir, aquellos que estaban tan ocupados rechazaron la invitación del Señor. Muchas veces la gente rechaza el mensaje del Evangelio porque están afanados en el mundo, en el día a día, y es por eso que no tienen tiempo para Dios. Pero siervo de Dios, no te canses, no nos cansemos de seguir sembrando el Evangelio, de seguir cosechando, de seguir llevando la palabra de Dios al mundo. ¿Sabes? El mundo no se cansa de filtrar mensajes de maldad, filtrar mensajes caídos, filtrar mensajes que desvían a la gente de su propósito. El mundo no se cansa, ve en Facebook, ve las redes sociales, cuántos mensajes de maldad se transmiten al día a día. Incluso los más pequeños, los niños, son alimentados de todos esos mensajes día a día. Por eso aquí en la iglesia se te está invitando como padre a asistir a esta escuela, porque nuestros niños, nuestros hijos están siendo bombardeados de todo eso. Por eso, como siervos de Dios, no nos cansemos en invitar a la gente a entrar al reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Y ¿sabes algo, hermano? El cristianismo es una carrera larga. El discipulado es algo que iniciamos una vez y para siempre. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: sí, te acepto, Señor Jesús, una vez y para siempre? ¿Cuántos de nosotros hemos permanecido fieles en la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos roto pactos con Dios? Hemos dicho: Señor, ahora sí voy a leer la palabra, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a diezmar, voy a ser fiel con los hermanos, voy a ayudar a los hermanos. Pero muchas veces rompemos los pactos con Dios porque el discipulado es una carrera larga. Y aquí el Señor Jesús, a través de otra enseñanza, nos enseña el costo del discipulado. Nos pone dos ejemplos, uno de un constructor y uno de un rey encargado de un ejército. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hermano, ¿hace cuánto recibiste a Cristo? ¿Hace cuántos años le dijiste: sí, Señor, te acepto como Señor y Salvador? Desde ese año hasta ahora, ¿cómo ha sido tu carrera
en Cristo? ¿Qué tipo de discípulo has sido? ¿Has calculado bien los gastos? ¿O te quedaste a la mitad en medio de la edificación que Dios quiere hacer en ti? ¿Cómo va tu carrera como hijo de Dios? Examina tu corazón. O tal vez te ha pasado como aquel rey que al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000, aquel que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Cómo está tu vida en Cristo? Examina tu corazón. El discipulado es una carrera larga, hermanos. El ser cristiano, el seguir a Cristo es una carrera de toda la vida. Tal vez empezaste hace muchos años, tal vez acabas de empezar, pero la idea es no dejar a la mitad la carrera que tenemos con nuestro Señor. También cuando el Señor Jesús compara también al discipulado, a los hijos de Dios con la sal, dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Nuevamente nos enseña que esta carrera es larga, que muchos la han dejado a la mitad, la iniciaron, no la acabaron o incluso aún no la han iniciado. Siervo, sierva de Cristo, esfuérzate día a día. Tal vez habrá días donde quieras tirar la toalla, donde digas: yo ya no quiero saber de la iglesia, ya no quiero saber de Dios. En ese día pídele sabiduría al Espíritu Santo, arrodíllate y pídele dirección a Dios. Tal vez tú que has dejado de venir, que estás en línea, estás pasando pruebas, batallas, estás en medio de esa carrera, pero Dios hoy te quiere animar a que continúes porque esta carrera es larga. En las siguientes parábolas, el Señor Jesús nos enseña que cuando un hijo de Dios se aparta y vuelve, Él se alegra. Dios te ama tanto que Él se alegra cuando tú te has apartado de Él. Incluso ya siendo cristiano de años y te has alejado, Él se alegra cuando tú vuelves a sus brazos, porque Él es un Dios de amor y misericordia. Y el Señor Jesús nos da esta enseñanza a través de la parábola de la oveja perdida. El Señor pues nos explica el amor que Él tiene tanto por los que le aman y le siguen, como por aquellos que no le conocen y se han extraviado en el mundo. Sin embargo, con esta enseñanza Dios nos dice que Dios se alegra más por un pecador que se arrepiente que por las 99 ovejas que estaban a salvo en el redil. Jesús es nuestro pastor y Él conoce al rebaño, Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él. Pero esta enseñanza tiene un punto muy importante, nos muestra que Dios realmente le importamos. Tú le importas a Dios, a pesar de las circunstancias que estás viviendo, a pesar de las situaciones que estás pasando, tal vez que te has apartado, tú le importas mucho a Dios. Por eso Él nos da esta enseñanza que está en el libro de Lucas 15, del 2 en adelante. Y dice: ¿qué hombre que vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Si tú has sido fiel a Dios, has estado en santidad, has sido fiel en lo que Dios nos ha dicho, gloria a Dios. Se exalta su nombre a través de tu vida.
Pero si tú te has apartado de Él y regresas, Dios se alegra porque a Dios le importas. Dios le importas mucho. Dios quiere que las 100 ovejas estén en el redil, no que 99 estén y una esté afuera. Dios le importa que sus ovejas estén reunidas y le sigan a Él, porque Él es nuestro buen pastor. Así también, qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Aquí también, a través de esta parábola, el Señor Jesús nos enseña que alguien que se ha perdido, un ser humano que se ha perdido, es muy valioso para Dios. Jesús lo compara con un dracma, aquella pieza de plata que se usaba en los tiempos de Jesús, que era muy valiosa. La compara con aquella persona que se ha extraviado, que se ha desviado del propósito y del plan de Dios. Para Dios somos tan valiosos que si alguno de nosotros nos extraviáramos, Él nos quiere encontrar de nuevo. Y pues, ¿cómo nos encuentra Dios? ¿Cómo te ha encontrado Dios cuando tú te has extraviado? A través de su palabra, a través de la Biblia, a través de prédicas, a través de algún hermano. Tal vez algún hermano te ha dado un consejo, te ha exhortado. Dios nos habla de diferentes formas para que nosotros volvamos a Él. No importa lo que hayas hecho, no importa la situación en la que estás, Dios quiere encontrarte. Dios quiere encontrarte porque tú vales para Dios. Tú eres muy valioso para Él. Y Él se goza con aquellos que regresan a sus caminos. Y bueno, pues también finalmente este capítulo 15 de Lucas nos da una enseñanza sobre la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, pues tú tal vez ya la has escuchado muchas veces esta palabra, pero yo quiero enseñarte en esta noche algunos puntos sobre esta parábola. Y el punto 1 es, primeramente, que Dios da a sus hijos en sobreabundancia. Dios te ha dado a ti una vida abundante. No nos encerremos, no nos encasillemos en lo material. Tienes una vida en abundancia y me gustaría que tuvieras este tiempo, unos segundos, un minuto, para que reflexiones. ¿Cuánta abundancia tienes a pesar de todas las situaciones que están pasando? Porque Dios da a sus hijos grandemente. Da gracias a Dios por todo lo que te ha dado en este tiempo, incluso por las pruebas que ha permitido que vivas, porque esas pruebas hacen que tú crezcas espiritualmente. Esas pruebas hacen que tú confíes más en Dios. Y es por eso que esta enseñanza final del libro de Lucas 15 nos enseña esto. Dice, había un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió así los bienes. Es decir, el padre, dueño de las riquezas, dueño de todo, decide darle a su hijo lo que le corresponde. Dios te ha dado a ti lo que te corresponde, porque la palabra dice que el Señor nos da conforme a sus riquezas. Y últimamente he entendido este pasaje porque muchas veces no podemos controlar tales riquezas. Examina tu corazón y piensa si ahorita tú fueras millonario, como el pastor nos ha predicado anteriormente. ¿Cómo estaría tu corazón ahorita? ¿Más cerca de Dios o más apartado de Dios? Examina tu corazón. El punto es que el Señor nos da en abundancia. El segundo punto, sin embargo, por nuestro corazón caído, nuestra condición caída, muchas veces nos apartamos de Dios para irnos al mundo. Aquel hijo que estaba con el padre se fue al mundo. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente. El hijo tenía todo el sustento de Dios, todo lo necesario para poder vivir, para poder estar con su padre y subsistir. Sin embargo, a raíz de su corazón, teniendo esos bienes, fue y los despilfarró en el mundo. El siguiente punto es la consecuencia de pecado. Cuando aquel hijo salió al mundo, despilfarró sus bienes y los desperdició en pecado. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Aquí vemos que aquel hijo empezó a padecer por las malas decisiones que tomó. Quiere decir que cuando nosotros nos apartamos de Dios, fácilmente tomamos malas decisiones. Pero cuando tú estás cerca de Dios, cerca del Padre, Él es el que te da dirección, te da guía, te da entendimiento. Pero si nos apartamos de Él, por eso el Señor Jesús decía: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer. Este hijo decidió irse del Padre, despilfarró sus bienes porque ya no tenía esa protección del Padre. Ya no estaba el Padre quien lo orientaba, quien lo guiaba, quien le daba dirección, consejo, sino él decidió valerse por sí mismo y vienen las consecuencias del pecado. Viene una gran hambre y comenzó a faltarle el sustento. El siguiente punto, viene la prueba hacia ese hijo a través de la escasez. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos a aquella tierra, el cual le envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, le llegó esta escasez a este hijo a consecuencia de sus malas decisiones. Viene una prueba, la palabra dice que era tanta su hambre que deseaba comer de la comida de los cerdos. Imagínate tal necesidad de aquel hijo que desear la comida de los cerdos. Y no sé si tú has estado en esta situación, apartado de Dios, teniendo el sustento del Padre en todo momento y te has apartado de Dios y has llegado a este tipo de situaciones. Después, tal vez has estado en esta situación, tal vez no, pero después viene el arrepentimiento. Después viene el decir: Padre, ya no puedo, ya toqué fondo, ya no sé cómo hacerle, y volvemos al arrepentimiento, volvemos a Dios. Dice aquí en el verso 18: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquel hijo vino ya dispuesto a acercarse al Padre, a arrepentirse, a decirle, a confesar su pecado, a decir: Señor, discúlpame, la regué, me aparté, tomé malas decisiones, administré mal las riquezas que tú me diste, vengo nuevamente a ti. Y lo maravilloso es que tenemos un Dios de misericordia. Sin embargo, muchas veces el pecado o las malas decisiones trastornan nuestra mente y confunden muchas veces nuestros pensamientos, porque no nos sentimos dignos del perdón de Dios. Fíjate lo que dice el hijo pródigo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, él seguía siendo hijo, pero a causa de la confusión del pecado, a causa de la consecuencia del pecado, vino una confusión en él y él ya no se sentía digno de acercarse al Padre. ¿Te has sentido así, hermano? ¿Has venido a la iglesia de tal forma a decir: Señor, no me siento digno de que me llames hijo? Señor, he pecado y no me siento digno de ser llamado hijo tuyo. Bueno, la palabra dice que el Señor cubre multitud de pecados. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos.
Sí, que si algún momento has llegado así a la casa de Dios, confiesa tu pecado, así como el hijo pródigo lo hizo. El amor y la misericordia de Dios cubre multitud de pecados. Eso es un principio. El amor, la misericordia. Por eso estás aquí, hermano. Por el amor, la misericordia que ha tenido Dios en tu vida. Por eso estás aquí. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el amor y la misericordia de Dios! Que Él nos recibe y trata con nosotros también de manera especial. Dios trató contigo de una forma y conmigo de otra. Dios trata a sus hijos de una manera especial, de tal forma que nos acerquemos a Él. Viene el hijo y confiesa sus pecados. Dice, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre en esta parábola dice que lo restaura. Es decir, lo viste, le pone el mejor calzado, el mejor vestido, y le pone un anillo de oro y lo reviste. Así es Dios con nosotros. Qué hermosa es la restauración y la nueva vida que Dios nos da. Manda traer un becerro gordo para hacer un festín e invita a todos los amigos, vecinos, porque aquel hijo que se había extraviado había vuelto. Y así es Dios con nosotros. Cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien se vuelve a Cristo, Dios se alegra porque ha vuelto al camino de la verdad. Muchas veces viene la oposición o viene la inmadurez espiritual por parte de la misma iglesia o de la gente que está alrededor de aquella persona que se convirtió. Está el hermano del hijo pródigo que le reprocha al padre diciéndole, Padre, ¿por qué pues si yo siempre he estado contigo, nunca me he desviado, ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos? El padre le responde, hijo mío, pues tú has estado siempre conmigo, no te ha hecho falta nada. Muchas veces viene esa inmadurez espiritual por parte de otras personas. Por eso te animo a que si tú ves a alguien que ha caído y se ha levantado, da gracias a Dios por esa persona. Da gracias a Dios por su restauración, da gracias a Dios porque Dios le ha levantado y tengamos esa madurez espiritual. Porque solo Dios sabe cómo trató con esa persona. Y finalmente, la nueva vida. Dios nos da una nueva vida a través del arrepentimiento, de la restauración. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. En Cristo Jesús hallamos esa nueva vida, hallamos la abundancia, el perdón y la misericordia. Estos puntos nos los enseña esta parábola el Señor Jesús. Y pues vamos a orar, inclina tu rostro.